Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le mando un saludo a todos los televidentes que nos están viendo y nos están bancando todos los días con un nuevo podcast, Susurros por la Noche. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante conocido que trata sobre los duendes, pero lo dejamos para más adelante. Quiero presentarles a los integrantes de este nuevo podcast, que hoy tenemos a Valentina Vega, que viene desde muy lejos, viene desde Córdoba, para traernos sus historias, relatos y sus experiencias en exploraciones urbanas. Pase por favor, Valentina, preséntese. Hola a todos mis compañeros. Hola, ¿cómo Un estás? gusto estar acá. Igualmente. Eh, un gusto estar acá contando una historia, es lo que me gusta. Bien. eh, de que ya hace meses quería estar en un programa, contar historia, experiencia, eh, cosas que pasan real en la vida. Claro. Disculpa que te interrumpa. Quiero saber cómo fue que empezaste a hacer este tipo de cosas. Porque viste que no hay mucha gente que le gusta hacer este tipo de cosas, más que nada por el terror que genera. O sea, hacer este tipo de cosas de exploraciones urbanas, de, de haber vivido experiencias de terror. Me encantaría que nos cuentes alguna experiencia que te haya pasado o por qué empezaste a hacer esto más bien, este tipo de cosas. Me encantaría que nos cuentes algo sobre eso. Bien, todo empezó porque a mí me gusta, Claro, principalmente me gusta la cosa de miedo, de terror, todo lo que pasa. claro. Bueno, mi experiencia fue así. Me pasó, yo le voy a contar mi historia, me pasó, Una experiencia propia. sí, Sí, mi experiencia bien. propia, que yo una vez fuimos en familia, reunido todo, en una noche. Bueno, llegamos a la cabaña, bueno, y empezamos a planear qué íbamos a hacer, si íbamos a salir a comer y cosas así. Hasta que nos decidimos y bueno, salimos, porque la cabaña era en un barrio, digamos, Claro. no era en una Era ruta, no, un bosque, digamos. era en un bosque, sí, Claro. descampados, había unas cuantas casas, pero eso no. Bueno, hasta que salimos desde esa calle, de ese lugar de la cabaña, salimos, bueno, cuando ya íbamos llegando a la ruta, fuimos todos caminando. Claro. Y de ahí, por repente, no sé, sentimos un ruido así, ¿Ruido? ¿Qué que tipo de ruido? sí, un silbato así de lejos. Como un silbido. Sí, un Un silbido silbido que así. desde el bosque venía, el silbido. Claro. Claro, porque eran así un espacio, Claro, todo bosque, me sí, imagino. sí, así todo bosque, oscuro encima. Habían luz, pero por lejos. Claro, Después, bueno, disculpa que te interrumpa. Pero ¿por qué habían ido a hacer hacia ese viaje ustedes? Porque, o sea, no solo a vos te gusta hacer ese tipo de cosas, digamos, exploración urbana, o sea, a toda tu familia le gusta hacer este tipo de cosas. claro, a por eso Claro, viene, yo vengo por por eso empezaste familia, a hacer sí, ese tipo de sí, sí, cosas. por eso decidí. Claro. Ah, Bueno, bien. sigo con la historia. Cuestión que seguimos caminando hasta que llegamos a así, un lugar donde ya era todo descampado, no había nada. Claro. Y sentíamos más cosas, más risas, así, que venía alguien, pero no era Sonidos raros, nada. digamos. Claro, no era nada, digamos. Se dábamos la vuelta para mirar, pero no. Bueno, hasta que salimos de su lugar, Claro, traumado, totalmente obviamente, sí, aterrorizados todos. sí, y tampoco nunca saber el qué era, el Claro, saber sentir, qué era todo eso que habían vivido, digamos. claro, todo lo, No es algo que le pasa, que pasa todos los días, digamos. Sí, claro, no a todo nos pasa y más si era un claro, descampado, claro. Me imagino claro, yo el nunca terror que había sentí, nunca pasado. pasé esas cosas así y por eso que quedé más Claro, traumada. eso fue Obviamente no digo que quedé tan traumada porque sí me gusta. o sea, Fue pero eso. en parte, como dijiste recién, que te como traumatizó, pero al mismo tiempo es lo que te impulsó a empezar a hacer este tipo de cosas, digamos, Sí, de sí, sí, cosas paranormales. sí. Claro.
Bien, muy interesante tu experiencia. Bueno, ahora me encantaría presentarles aparte de Valentina, otro integrante de este podcast que viene desde muy lejos, bastante lejos, viene desde Tierra del Fuego. Tenemos a Yara Rondoleto, que también, que como a Valentina, le gusta hacer este tipo de cosas de exploraciones urbanas, cosas de terror paranormal en general, digamos. ¿Cómo estás, Yara? Pase, por favor. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿Cómo Valentina. Hola, la bienvenida Yara. la Un gusto conocerte. ¿Cómo va la experiencia del viaje? ¿Fue cansado? Sí, muy cansado. Es muy lejos el lugar donde vivo. Hasta aquí. Bastante lejos y cansador el viaje, me imagino. Sí, muy lejos. Me gustaría preguntarte, como le pregunté recién a Valentina, ¿qué es lo que a vos te impulsó a hacer este tipo de cosas? Porque como dije recién, estas cosas no las hace cualquiera, digamos. Son cosas terroríficas. No a cualquiera le da para hacer este tipo de cosas. Claro. Me encantaría que nos cuentes algún tipo de experiencia o que te impulsó a hacer esto. Bueno, en mi experiencia sí tuve una vez y le voy a contar lo que me pasó a mí. Una experiencia personal. Bien. Sí. Todo empezó una noche, no había nada raro. Yo estaba sola y escuché un ruido en otra habitación. Y era un nene. Bueno, parecía un nene, pero tenía cara de viejo. Muy aterrador. Cara de viejo. Sí. Muy raro, la verdad, ¿no? Sí, demasiado extraño para ser preciso. Bien. ¿Hace cuánto pasó esto que nos estás contando? Esto me pasó hace unos 2 años. 2 años. Sí, mucho tiempo, la verdad. Fue algo traumatizante, me imagino. Sí, pero no tanto, ya no lo recuerdo bien, pero ya no me da miedo tanto esas cosas. Claro. Te está olvidando, digamos. Es un poco, que ¿verdad? en ese momento uno queda, o sea, paralizado, digamos, no sabe qué hacer en ese momento. Claro, pero y encima no pueden ni dormir. después te son queda cosas como esa experiencia, no sé, para mí lo recuerdo como con cariño, no sé. Porque es una experiencia Sí, que, porque es algo único que Claro. casi nunca no no pasa sé, a mi nadie. parecer es algo así. Sí. Tenía Con un unos solo lápiz. ojos, eran horribles, parecían de fuego, sacados del infierno, parecían. Al otro día, las cosas empezaron a moverse solas. Puertas y objetos que se movían solos y desaparecían del lugar. Entonces decidí no dormir esa noche y lo volví a ver al misma persona, al mismo duende. Y entendí algo. No era que aparecía, era que nunca se había ido. Es algo bastante terrorífico, la verdad, porque que te pase una cosa así, como le dije a Valentina, es algo que te traumatiza, pero a algunas personas le impulsa a hacer este tipo de cosas, como le pasó a vos Sí. y a Valentina. En mi caso no fue, o sea, pasó algo parecido, pero más bien yo sí vi. Digamos, son cosas inexplicables lo que Claro, suele claro. pasar, digamos. Es para una una cosa persona. que puedo decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estoy viendo? Claro. O sea, es una cosa que vos lo ves algo paranormal o sentís algo paranormal y te queda grabado en el alma para toda la vida. Sí, sí, bueno, a mí me pasó que yo una tarde así, cuando era chiquita, vino mi abuela del trabajo y bueno, me había dicho que había fallecido mi tía. Bueno, yo la acompañé hasta el velorio, qué sé yo, y estuve ahí con mi prima, que era chiquita. Y bueno, estábamos esperando que la traigan a mi tía para velarla ahí en la casa. Estábamos todos esperando. Y de repente, bueno, le dejan el cajón, le abren. Y yo no soy de ir al velorio y fui dos veces. Pero el velorio de mi tía fue algo, digamos, feo, digamos, para mí, porque Obviamente, claro. A ¿Por nadie le qué? gusta ir a un funeral. ¿A sí, quién le pero, gustaría? sí, pero yo el primer velorio fue algo tranqui, el de Muy mi tía. feo eso. Sí, la verdad que sí. El de mi tía fue porque yo no sé, supuestamente dicen que ponen una monedita en el ojo. Ajá, Bueno, a mi tía no le encerró el ojo, encima tenía ojos verdes. claro, claro. Y eso daba miedo. Bueno, me acuerdo que después de eso el velorio vino a mi casa y no podía dormir la noche porque tenía esa imagen de mi tía. Claro. Tenía Claro, esa te imagen queda de mi grabado tía, eso sí. ya en la Y cuando mente. me levantaba al baño, cosas así,
salía y me metía corriendo a la pieza porque era algo que, no sé, me daba miedo. Y bueno, eso fue del segundo velorio que tuve. Después el primero fue que yo había ido de un chico, pero el chico estaba Un todo chico, vendado. era un conocido tuyo, digamos. Sí, era un vecino. Ah, un vecino. Vecino. Bueno, el chico tuvo un accidente. El accidente fue... ¿Un accidente de automovilístico? Sí, porque él iba en la moto y bueno, chocó un camión y ahí bueno, Ah, y, chocó. sí, yo cuando lo fui a ver en el velorio, bueno, él estaba todo vendado, tenía algodón en la nariz, bueno, estaba lastimado, golpeado y eso también fue algo muy feo para mí. Encima, al ser tan chiquita, ver esa cosa. Claro. Podríamos ir empezando ya hablando sobre el tema principal, que trata sobre la brujería y sobre los duendes, que es un tema bastante conocido principalmente por el norte de Argentina, que los duendes son criaturas de campo, digamos, que viven en, bueno, ha visto muchos avistamientos de criaturas, o digamos los duendes, que viven en los montes, se ha visto mayormente en los montes. Digamos, hay algunas historias en las que cuentan que los duendes son los protectores de la naturaleza, digamos. Por ejemplo, hay uno muy conocido que se lo conoce como el pomberito, que es una criatura, una especie de duende, que es como el protector de la naturaleza, de los montes. Es una criatura que molesta a la gente que va y hace daño en la naturaleza, o más bien, o sea, puede ser malo y también puede ser bueno. Sí. He visto informes sobre eso, que te puede cuidar, digamos, de cierta manera, dándole algo a cambio de lo que Ofrendas. tú quieres que haga. Bueno, yo, hablando de eso, tuve una experiencia también, que es una experiencia personal que me pasó hace 3 años ya, bastante, que fue un día, una tarde tranquila, tenía el día libre y decidimos con unos amigos ir a andar en bici, porque me gusta hacer eso, me apasiona hacer lo que es el ciclismo. Claro. Y fuimos a un viaje, fuimos a Villa Nogué, que ese lugar es bastante alto. Bueno, se organizamos para ir con unos amigos y tal. Llegamos todo tranqui, se juntamos y empezamos a andar. Subimos todo, pero, o sea, llegamos y ¿qué pasa? A uno de nuestros amigos se le rompe el pedal de la bici. Y entonces tuvimos que subir, o sea, caminando porque no lo podíamos dejar atrás. Y ya la verdad estábamos bastante cansados, aunque al final sí logramos subir, no del todo, pero llegamos a subir hasta... Bueno, un amigo de nosotros que se le rompe la bici se queda en un lugar apartado de la calle, o sea, del camino que hay para subir. Y nosotros seguimos el viaje tranquilo. ¿Lo han dejado solo? Claro, es que él no dejado? podía seguir subiendo ya. Ustedes, No, su no, cabeza nosotros, era no, nosotros subir teníamos que directamente subir y sí o dejar. sí. O fueron Claro. a buscar ayuda. No, porque no teníamos cómo contactar a nadie, porque Claro. no teníamos ni datos móviles, ni internet, ni nada. Nada. Claro, Además, quedas tampoco era empeñado. algo tan grave, o sea, solamente se le había roto el pedal. Sí podía bajar, aunque no pueda pedalear. Claro. Bueno, cosa que seguimos subiendo nosotros, nuestro amigo se queda ahí acostado, digamos, descansando hasta que nosotros volvamos. Entonces nosotros subimos, llegamos hasta arriba, todo, y llega un momento que decidimos bajar para ya irnos de ese lugar. Bueno, bajamos todo, ya se estaba poniendo bastante oscuro y era mejor bajar. Entonces bajamos y cuando llegamos al lugar donde estaba nuestro compañero, ya no estaba más. Se fue Claro, se había directamente. ido por su propia cuenta. Claro. Muy audaz para irse solo. Sí, además que no podía pedalear nada, como había bajado, ¿no? Cuando íbamos bajando, se ponía cada vez más oscuro y llegó un punto en el que no podíamos ver absolutamente nada. Era solamente seguíamos por instinto nada más. Además que íbamos a oscuras, no se habíamos podido preparar bien, por desgracia. Me encantaría que se hubiéramos preparado bien ese día,
Pero bueno, entonces bajamos en medio de la oscuridad y en un momento, en la bajada, escucho a mi compañero que iba delante de mí, que pega un grito que, Y vos no sabías qué pasaba, digamos. claro, era un grito que te empieza, o sea, da miedo, Claro. porque no era un grito normal, digamos. Mira, un grito Cuando uno se asusta, pero se asusta bastante por algo Como dando a paranormal. entender como que vio algo. Claro, o sea, Sí. vio algo. Sí. Cuando íbamos bajando, le escucho gritar, entonces frenamos y en ese momento le pregunto qué pasa, por qué habría gritado así de esa manera, y me dice que había visto a una criatura pequeña pasar por delante de él. O sea, había pasado corriendo, digamos, así bien rápido. Y entonces en ese momento mi compañero se exalta por lo que había pasado y por la situación yo también, la verdad, porque siendo sincero, Y sí, porque nunca han visto eso. Digamos. claro, jamás había vivido una experiencia así. Fue la primera vez que viví una Claro. experiencia así. Sí. También lo que me impulsó a hacer este tipo de cosas, porque en parte me apasiona, me empezó a apasionar hacer este tipo de cosas de terror. ¿Te gusta? Ya? Claro, y por eso empecé a hacer este tipo de podcasts y contar historias de terror. Bueno, entonces cuando él me dice eso, a mí me dio sinceramente mucho miedo y empecé a pensar muchas cosas de que tal vez, o sea, para inventarme cualquier cosa para no creer que era algo paranormal. O sea, no sé, que había visto una rama o algo, no sé, o un animal incluso. Pero en ese momento, cuando estábamos bajando, decidimos bajar con una linterna para poder ver mejor en el viaje. Y cuando íbamos bajando, ni siquiera habíamos dado 2 vueltas, porque es todo curva en ese viaje que habíamos hecho. Sí, encima todo montaña. Claro, sí, claro. No es un viaje recto, digamos, son todos curvas. Sí. Entonces bajamos un poquito nada más de donde se habíamos frenado y otra vez se frena mi compañero porque había escuchado otra vez un ruido y en ese momento yo me exalto porque ya no era casualidad que escuchar lo mismo 2 veces y ver Claro, lo mismo. claro que no. Entonces en ese momento se frenamos y yo escucho un silbido, pero no era como un silbido, era como que te llamaba, como algo que te... inquietante. Claro, Claro. era inquietante, es como que te alertaba sobre que yo sentía que después de ese silbido iba a pasar algo que no iba a terminar en algo bueno. Y Pero entonces, no fue así. no, al final todo pasó, pero Y nunca en- se sabía, digamos, qué era. ¿Vos te diste la vuelta a Mm. mirar algo? en teoría lo que habíamos visto nosotros era un duende. Ah, Porque claro. según dicen, en ese lugar es el donde hay más avistamientos de duendes y cosas paranormales. Claro, en Y esos lugares así, montaña o Claro, descampado. es donde hay más avistamientos Sí, de... donde se ven más cosas, de se escuchan duendes. más cosas. Sí. Bueno, cuando escucho el silbido, a mí se me pone la piel de gallina, ¿viste ese como Escalofrío. escalofrío Sí. que te recorre toda la espalda, todo el cuerpo? Sentí como que se me hizo un nudo en la garganta y no podía hablar. Ni gritar, nada. Claro, no podía hacer nada. Entonces, en ese momento, agarramos todas las cosas y nos bajamos con toda la velocidad posible y nos fuimos de ese lugar. Y en medio de la bajada, nos cruzamos con nuestro compañero que era el que se le había roto el pedal y ella estaba abajo, iba caminando claramente. Tranquilo él. Claro, pero cuando lo vemos, le hablamos y él nos dice que también había sentido esa presencia y también Ruido, digamos. Claro. nos dice que a él también le habían silbado cuando él estaba acostado y le habían silbado desde atrás. Fue algo como algo inexplicable, digamos, lo que pasó Sí. entre ustedes y... entonces Algo cuando feo. él le silba no le da importancia porque él estaba acostado descansando ahí,
Se vuelve a acostar y te pasa un corto momento y vuelve a sentir que un silbido, como que lo estaban llamando. Claro. Y entonces en ese momento no lo dudó dos veces y bajó y se fue solo, no le importa Claro. nada. Ustedes también. Claro, porque en ese momento te da como ese Te terror. da miedo. Claro, y es como que te da esa adrenalina Sí. y bueno, no te deja pensar bien por la situación. Entonces él bajó solamente y se fue. Pero después de eso no volvimos a ir ahí otra vez. Pero sinceramente yo sí iría y... Pero iría de día. Claro, iría de mañana. O sea, O tipo 7 después de comer así. 7 pero de la mañana. volvería tarde. Claro. Y me podría viajar otra vez. Y de hecho tenía pensado ir y eso será próximamente para hacer otro video de exploraciones urbanas aquí en nuestro canal de Susurros por la Noche, que estará próximamente en el canal, así que estén atentos. Pero bueno, dejando eso de lado, esa fue la única experiencia que yo viví personalmente y fue lo que me impulsó a hacer este tipo de cosas y empezar a hacer este canal que todos conocen ahora. Y bueno, fue algo que me marcó para toda la vida. ¿Y te seguías acordando de su apariencia, de su cara? Yo no, pero mi compañero sí. Según él, lo que había visto, por lo poco que había visto, era una criatura como encorvada, tenía un gran sombrero y como que se arrastraba en el piso, o sea, andaba como a cuatro patas. Claro. Claro, Así. como se suponía que Claro, como el duende. sí, hay algunos avistamientos que decían lo mismo sobre la explicación que me dio mi compañero de la criatura que había visto. Efectivamente, habíamos tenido un encuentro con un duende y fue algo, la verdad fue algo muy terrorífico. Dejando ese tema de lado, me gustaría que Yara Rondoleto nos cuente alguna otra historia o alguna experiencia que hayas vivido vos en todo el tiempo que llevas haciendo este tipo de cosas de exploraciones urbanas y de relatos terroríficos. Bueno, yo tengo un relato que no me pasó a mí, me contaron, y eran de 3 hermanos que estaban sufriendo el fallecimiento de sus padres. Luego del velorio, fueron a ver el testamento. Su hermana heredó la casa y terreno que tuvo el padre. Y el hermano mayor heredó el mercado de verduras. Y el hermano mayor se enojó y dijo, esto es inaceptable, ¿por qué ella heredó los terrenos? Es obvio que yo tuve que heredar los terrenos. Los hermanos intentaron calmarlo durante media hora. Disculpa que te interrumpa. Me gustaría saber ¿hace cuánto pasó este relato que nos estás contando? ¿Hace cuándo fue o en dónde se origina principalmente esta historia? Bueno, esto fue hace unos 10 años, fue en Córdoba. Ah, bien. Está bastante al norte también de Argentina. Y también hay bastantes avistamientos de criaturas como los duendes, que estamos hablando sobre Claro. eso. Y bueno, continúa con tu relato, no te interrumpiré más. Los hermanos aceptaron y se fueron a acomodarse en sus lugares donde los dieron. Al pasar de unos días, la hermana estaba sacando cosas de la mudanza junto a su marido, cuando un auto se detuvo al lado. Cuando el hombre salió, era su hermano mayor, el hermano de la hermana. Le quería dar unos duendes pequeños para enterrarlo en cada esquina de la casa, para protegerla. Unos duendes tipo como esos muñecos como los gnomos, digamos, serían algo parecido. Sí. Ah, bien, claro. Bueno, eso eran dijo él, para proteger la casa. Y la hermana le dio la gracia y él se fue. Aunque el marido sospechaba un poco, lo acabaron de todos modos. Al pasar los días, la pareja notó cosas extrañas por las noches. Se despertaban arañados y lastimados. Escuchaban risas de noches,
ellos pensaban que eran los niños, pero no eran los niños. Los rasguños y heridas solo fueron empeorando, tanto que la hermana al pasar unos días parecía un zombie. Se podría considerar algo paranormal ya, porque Claro, que te dé en la noche sentir ese tipo de ruidos, despertarte Rasguños. con rasguños, eso es bastante terrorífico ya, al tal punto que te puede traumatizar también. claro, y Sí, encima, además, la mayoría tienen, yo por lo que veo cuando paso una casa, tienen esos duendes. esos duendes. Sí, Claro, tienen, como ñomos, digamos, que Sí. también son conocidos. Pero por- a ellos les dieron que lo entierren en la casa, algo extraño. Claro. Claro, yo no sé cómo pueden hacer para tener eso. Según dice que para proteger, pero no creía No que sé. sea tan así. Bueno, tanto que el marido se despertó un día, cuando él se levantó, su pareja estaba desplomada en el piso y él gritó. La llevó al hospital más cercano que había y los doctores le preguntaron por qué se veía así de desnutrida. Y el hermano mayor se paró y bueno, él dijo que no. Los doctores le dijeron que busque un sacerdote o una persona que sepa de lo paranormal. Claro. En la entrada la señora dijo, se siente una energía muy mala. El hombre le explica lo que pasaba en la casa y la señora dijo, ¿hicieron algo antes de que vivieran en esta casa? El hombre trató de recordar y se acordó del hermano de su mujer y los duendes enterrados. La señora le pidió que le enseñe dónde estaban enterrados. Al enseñarles los lugares, procedieron a sacarlos. Claro, desenterrarlos Sí. a los duendes que habían enterrado en ese lugar. Bueno, primero el señor hundió la pala y escuchó un grito muy bajito, Como un ruido, digamos, o sea, un grito aterrador pero bajito, tipo que venía de abajo de la tierra. debajo de la tierra. Ah, bien. Y bueno, la señora decidió meter la mano para sacarlo. Al agarrar el duende, la mano de la señora empieza a hundirse lentamente y la señora se asusta mucho. La hundió lentamente y el sacerdote y el señor se asustaron tanto que corrieron muy lejos. Claro, es Sí. algo Muy feo. que no le pasa a cualquiera, o sea, digamos que te suceda algo como eso, sinceramente te quedaría bastante traumatizado, marcado de por vida cuando te pasa algo parecido a eso. El hombre, el esposo de la mujer, le volvió a dar la casa al hermano mayor. Él feliz de conseguir lo que supuestamente era suyo y lo que le pertenecía a él. Le pasó lo mismo. Rasguños, risas, ruidos raros, hasta que al final tuvo el mismo destino. Bastante terrorífica la historia que nos contaste. También que esto nos contaste de los gnomos, o sea, de los duendes. Eso también son cosas que gente que tiene en su casa esos tipos de duendes, que son cosas que también han vivido experiencias paranormales teniendo ese tipo de cosas en Claro, en su pero casa. nunca así, digamos, esa historia. Claro, o que sea, contó Yara. Esto fue algo raro. no a ese nivel, digamos, de... Siempre fuera cosas, pero cosas simples, Claro, normal, cosas que no pasa simples, todo. que se mueven cosas de lugares, ruido, Claro. o sea, ruido extraño, O que se vea cosas. o sea, dentro digamos. de todo no, es algo normal. Bueno, aparte de lo que contó aquí Yara Rondoleto, me gustaría contar otra historia que no me pasó a mí esta vez. Es una historia que encontré navegando por internet, que trata sobre una niña que un día llega al hospital con sus padres y llega con el brazo vendado, digamos, tapado con ropa para tapar que traía una herida. Y cuando llegan, van con los doctores, el enfermero, todo, y cuando le ven la herida notan que es bastante extraña, porque cuando llegan le cuentan que es sobre
que le habían mordido. Pero cuando ven la mordida, la herida que ella tenía, no era digamos... Una herida esta que Claro, no era una como herida que nos normal golpeamos, que nos lo hace, lastimamos, lo normal por de ejemplo, un persona. perro. Claro. No es algo normal. Entonces, cuando quedan, le van a curar todo. A limpiar. Claro, después de eso, les cuenta, había otra enfermera aparte que le cuenta a su compañera que no era una mordida normal, sino que era o sea, algo que no se lo iba a poder creer, pero ella le dijo que era sobre una mordida de un duende. Qué feo, ¿no? Sí, la verdad que es muy terrorífico. Claro, pero que en ese lugar, o sea, esta historia que estoy contando proviene desde México, que en ese lugar es el duende, al que se le dice duende, es más conocido como el chaneque, que es una criatura parecida al duende, pero que cuando te marca, digamos, con un rasguño, mordida, es porque va a volver por ti. Ya te eligió a vos. Claro, ya está marcado volver a buscarte. Entonces cuando llega la niña, le cuenta todo eso. La enfermera va con los padres y le dice que no van a poder curarle la herida porque no es algo normal. Tenían que ir con un sacerdote para que le puedan, digamos, curarla y quitarle la marca que le habían dejado ese duende. Los padres, por supuesto, no le creyeron, incluso le decían que estaba loca, pero después de eso, al pasar de un tiempo, la niña se había curado efectivamente, o sea, le hicieron caso y bueno, la curaron todo, pero al pasar un tiempo salieron en las noticias que esa familia había desaparecido por completo y que después de eso no se fue buscada por todos lados y no la encontraron más. Bueno, siento que es algo que muy terrorífico. Sí, la verdad que sí, fue algo muy feo. Sí. Bueno, bueno, fue muy lindo escuchar. para finalizar, compartir disculpa que las interrumpa. Sí. Para finalizar, me gustaría mandarle un saludo a toda la gente que nos vio, ¿Nos está viendo? que nos está viendo y nos está bancando todos los días con un nuevo podcast. Y me encantaría mandarle un saludo a mi madre y mi padre, que siempre me están apoyando en todo lo que hago y siempre me han apoyado en lo que me gusta hacer. Y bueno, un saludo a todas las personas que nos ven. Aquí un saludo para Valentina y para Yara, Gracias. que Gracias. estuvieron en este podcast, en una nueva edición de podcast de Susurro en la Noche. Y bueno, próximamente les estaré avisando si habrá un nuevo video para el canal. Bueno, Y igualmente les mando un saludo a todos y chao. yo me despido del programa. Gracias, Benjamín, a Yara, por escuchar mi historia y por escuchar a ustedes tu historia. Fue algo feo. Así que bueno, y también agradecer a la gente que por acompañarnos, por escuchar nuestra historia. Así que bueno. Bueno, yo también me quiero despedir y gracias por invitarme, gracias a Valentina también y a Benjamín. Bueno, me quiero despedir y bueno, le mando un saludo, gracias a mi mamá que me está viendo y me gustaría hacer otro episodio con ustedes. Claro, sería un gusto hacer otro episodio con ustedes. Bueno, nos despedimos y esto fue Susurros en la Noche. Adiós, adiós, adiós. Chao.